tienen esta librería, ¿no? Vamos a ver un poco de eso. Entonces lo voy a copiar acá. Obviamente esta librería nadie lo tiene instalado y hay que instalarlo, ¿no? Entonces lo puede instalar ya sea usando el menú o usando esta función, ¿no? Instalamos, instalar paquete, ¿sí? Esta forma, perdón. ¿Sí? Usted va a decir con esta función instala el paquete redmis, ¿sí? Si quieren saber más detalles de qué es esta librería redmis, tendrían que ir a Google y buscar, ¿no? Ok, entonces lo voy a instalar, ejecutamos. Igual nos va a decir en qué ventana quieres instalarlo y va a ir a comenzar a instalarlo. Ok, ya instaló y ahora voy a llamar a la librería. ¿Sí? Ejecutamos. Tengo ya acá la librería. Ahora voy a jalar esta base de datos. ¿Sí? Ejecuto. Si acá me apareciera un error acá, ¿sí? Si acá aparece un error es que algo no está bien. Hasta ahora no aparece nada. Entonces, lo más probable es que esta ruta, si ustedes son más curiosos, ustedes pueden buscar qué significa esto, ¿no? ¿Sí? Porque acá hay un enlace HTTPS, ¿no? O sea, es una ventana de internet, ¿no? Visualizan de qué se trata y se van a dar cuenta que es una base de datos. ¿Ok? Entonces, esta base de datos se llama estudiantes. ¿Sí? Entonces, como está un poco suelto, ¿qué es lo que hace acá? El objeto estudiante, o sea, la base de datos de estudiantes lo va a llamar o lo va a almacenar con el nombre de datos completos. ¿Ok? Y lo ejecuta. A ver. Datos completos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que he hecho acá? Ha llamado una base de datos externa y lo está almacenando en el diario, ¿no? Se van acá la opción de conjunto de datos y tienen acá estudiantes y datos completos. Ambas bases de datos tienen el mismo contenido, solo que están renombradas. Entonces le doy acá a aceptar y puedo visualizar mi conjunto de datos. ¿Ok? Tienen acá. Tengo otros datos y acá tengo mis variables. ¿Ok? Es una base de datos que lo vamos a usar para efectos del curso. ¿Sí? Entonces tengo datos, el sexo numérico, tengo la edad, fuma, si no, estatura alta, baja, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ya. Igual, si es que quiero visualizar el otro nombre, datos completos, aceptamos, visualizo y es lo mismo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué es lo que vamos a aprender hoy, ¿no? Hoy me dice que vamos a ver esta parte de elaborar una matriz de base de datos de ejemplo. Allá. Esta matriz de base de datos la hemos visto la semana anterior. Ya, requieren que les haga un recordar, ¿sí o no? Ok, vamos a retroceder un poco. Ya. Miren, perfecto.
nuestra base de datos, creo que era tutorial de la semana anterior. Base de datos. Y vamos a repetir esta base de datos. ¿Se acuerdan? Ya, para los que ya para el que bien claro. Vamos a hacer un pause a esto lo que les voy a mostrar y vamos a empezar a completar esta base de datos. ¿Ok? Ya. Entonces yo quiero registrar esta base de datos en el comando, ¿no? En el leer. ¿Cómo lo hacíamos? Datos, nuevo conjunto de datos. Entonces colocamos acá, por ejemplo, profesional de salud. ¿Sí? Aceptamos. Son 11 registros y son 4 variables, ¿no? Entonces lo voy a añadir columnas y vamos a añadir 11 filas. Acá me pasé, entonces selecciono correr fila actual. ¿Sí? Ahora, entonces comienzo a completar, ¿no? Digito, puedo ser mayúscula, minúscula, como gusten. Voy a hacer todo en minúscula. Sexo, edad, profesión, ingreso. ¿Ok? Y comienzo a completar el sexo, ¿no? HH, también. H, M, 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 H, M, M, H, y este de acá, ¿ok? Entonces, y en edad tenemos 65 años, 29, 38, 49, 23, 28, 26, 24, 41, 41, 64. En profesión tenemos TM, M, M, TM, E, TM, M, E, TM, TM y TM. En ingreso tenemos 55, ¿ok? Entonces, una vez que he completado, le doy a aceptar. ¿Sí? He ingresado y lo que se sugiere es de que para que no se pierde, guardo esta base de datos, ¿no? ¿Sí? Lo que quiero es guardar esta base de datos porque si no lo guardo y si el que se cierre la sesión se va a perder lo que he ingresado. ¿Ok? Entonces, vamos a guardar, ¿no?
datos, conjunto de datos activos, y van acá la opción de guardar conjunto de datos activos. ¿Ok? Voy a dejarlo acá como profesional de salud y le doy a tienen que identificar una carpeta donde ustedes van a almacenar tanto las bases de datos que van a crear o las bases de datos que van a consumir, ¿no? Entonces, yo tengo he creado esta carpeta que es práctica R, ustedes pueden crear cualquiera en la computadora y le van a dar la opción de guardar. Lo guardo. ¿Cómo sé que he guardado? Acá en la ventana de salida me dice que los datos han sido guardados y esta es la ruta, ¿no? ¿Ok? ¿Qué viene acá? Luego, esta base de datos que está en R, yo lo puedo guardar en otro tipo de base de datos, ¿no? Por ejemplo, en datos de texto, ¿no? Voy a exportar la base de datos, conjunto de datos activos, y voy a la opción de exportar conjunto de datos activos. ¿Ok? Punto y coma. Acá que me dice, ¿no? Escribir los nombres de las filas, escribir el nombre de la variable sí, escribir el nombre de fila no, entrecomillar el tipo de carácter si es que fuera, sí, y doy acá opción de aceptar. ¿Ok? Me dice dónde quieres que guarde la base de datos, en la carpeta y guardamos. ¿Ok? Ahora quiero buscar lo que he guardado, ¿no? Solo selecciono la ruta, que sería esta acá. Copiamos y acá. Y acá pego, ¿no? Y me da la carpeta. Entonces lo que yo he creado ha sido exportar la base de datos que es profesional de la salud, que está en formato R, y lo he guardado en un formato de texto. Este de acá. ¿Sí? Ahora, esta base de datos que está en formato de texto, lo voy a exportar al Excel. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago en Excel? ¿Cómo lo hago? Voy a abrir un Excel. Un Excel con el mismo nombre, profesional de salud. Punto salud. Y acá, ¿no? Voy al texto. Selecciono. Y voy a pegar acá. ¿Sí? Entonces acá, como todo está en una sola columna, yo tengo que indicarle al Excel que estos valores representan una matriz de datos, ¿no? Entonces me voy acá a la opción de datos y acá le coloco texto en columnas, ¿sí? Ilimitado siguiente y le digo acá punto y coma, ¿no? Que es como lo he guardado acá. ¿Ok? Finalizar. Grabo y tengo ya mi base de datos en Excel. ¿Sí? Entonces, eso era parte del desarrollo de la primera práctica. ¿Ok? Entonces, lo que van a hacer ustedes en la práctica 1 es, como esto está en Word, ustedes lo van a copiar al Excel. ¿Sí? Supongo que es como si que fuese el texto, lo van a copiar y ustedes lo van a pegar en una hoja de Excel.
tienen su base de datos. ¿Sí? Es lo que te dice la práctica. Pégalo. En la siguiente tabla escoge los datos acerca de sexo, edad, peso, altura, etc. Te dice, introduce los datos al learn command. Y tienes que nombrar esta base de datos con el nombre de ejercicio 1. ¿Ok? Entonces, ya lo tienes, lo has guardado en el Excel. ¿Sí? Lo he guardado acá en el Excel. Obviamente, en la primera hoja está la base de datos que he creado ahora. Y en la segunda base de datos está la base de datos de la primera, variable. Perdón, de la primera base de datos de la práctica. ¿Ok? Está guardado. ¿Qué es lo que te dice la práctica? Ingresa esa base de datos o impórtala al Commander. ¿Qué voy a usar? Importar datos, muy bien. Y acá defino desde un archivo en Excel. ¿Ok? Y acá te dice, la práctica te dice que lo tienes que renombrar como ejercicio 1. ¿Ok? Ejercicio 1. ¿Qué más te dice? Y captura la pantalla de los procedimientos que estás realizando. Entonces, para ver de que estás desarrollando, vas a ir capturando, ¿no? Captura de pantalla como, mejor dicho, es como si tú hicieras un pequeño tutorial de los procedimientos que estás haciendo, lo tienes que realizar y pegar acá en la resolución de la práctica 1, que es lo que te pide. Entonces, ejercicio 1, lo de acá aceptamos, llamo acá el Excel y va a decir, pero profesor, pero el Excel hay dos bases de datos. Está en la hoja 1, está la base de datos que he creado ahora, y en la hoja 2 está la base de datos del ejercicio 2. Y acá te dice el commander, ¿qué hoja del Excel quieres elegir? ¿No? Y le digo acá, la base de datos que quiero está en la hoja 2. Le doy acá, OK. ¿Y cómo sé de que he importado correctamente? Visualizo mis datos y acá está. ¿Sí? Y acá hacen otra captura de pantalla, ¿no? Que se evidencie de que ustedes han importado la base de datos, lo han importado al comando. No vale de que ustedes estén pasando las resoluciones. ¿Sí? En algún momento todo se sabe. A veces en revisar, ya el profesor tiene un ojo más juicioso, ¿no? Y me puedo dar cuenta de que se están pasando las preguntas resueltas, ¿no? Uno, me tratarían de engañar a mí, y dos, ustedes se están haciendo daño, ¿no? ¿Ok? Si ustedes no practican, este curso es pura práctica. Si no practican, estamos en nada. Entonces, con esto, ustedes ya han resuelto la primera parte. Luego te dice, guarda la materia de base de datos en la carpeta direccionada. O sea, te vas acá, datos, y acá le vas a decir, datos activos, y acá guardar el conjunto de datos activos. ¿Sí? Y lo guardas. Guardar. ¿Y qué es lo que te dice acá en la práctica? Haz una captura de la base de datos que has guardado en la carpeta seleccionada. Y le vas a sacar una captura, ¿no? A esta carpeta, y vas a señalar acá, y lo he guardado, esta es la base de datos, y esta es la ruta, ¿no? Esta es la captura de pantalla, ¿no? Entonces yo voy a evidenciar ahí, el alumno si lo ha guardado en la base de datos, en la carpeta seleccionada, ¿no? Entonces con eso ustedes tienen resuelto la primera pregunta. La siguiente pregunta es parecido, ¿no? Genere un archivo en Excel, o sea, vas a copiar esta base de datos, lo vas a pegar en Excel, vas a hacer la captura de pantalla de cómo se ha almacenado el ejercicio. Igual, ¿no?
acá te piden, exporta esta base de datos, pero ya no en formato ERG, sino en el formato de texto. ¿Sí? En la pregunta 3 prácticamente está sencilla, ¿no? Identifique el tipo de variable y por su naturaleza y escala de medición. ¿Sí? Porque es lo que ustedes saben. En la pregunta 4 te dice, proponga ejemplos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso es la práctica 1. Y lo que hemos visto hasta ahora, la semana anterior, y lo que he hecho en refresh ahora, ya tienen los insumos para que ustedes resuelvan la práctica 1. Entonces, no hay excusa que cuando yo visualice la carpeta de entrega de tareas, no hayan subido su trabajo, ¿no? Porque está en la cuenta sencilla, ¿no? ¿Sí o no? O sea, no está difícil, es trabajar. Ahora lo que vamos a ver es, ya tienen todas las herramientas para resolver esta primera práctica, que no es difícil. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos tiempo, vamos a manipular la base de datos. Ya sea esta base de datos que hemos creado o esta base de datos que les estoy compartiendo, ¿no? Esta base de datos acá. Sí, vamos a tratar de replicar lo que he hecho. ¿Por qué? Porque nos vamos a adelantar un poco a lo que van a ver en la siguiente semana. ¿Qué es la siguiente semana? Para que ustedes, la siguiente semana vamos a ver tablas y gráficos. ¿Ok? Entonces, acá hacen mención de tablas, ¿sí? Las tablas, todos son puras tablas. Entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios de tablas. Ya que tienen la base de datos, yo hago una variable y ustedes van a comenzar a hacer otras variables y voy a crear una carpeta Drive para que ustedes suban sus entregas, ¿no? Y poder yo calificarlas, ¿no? Por una consulta, yo que decía tiempo límite, ¿es por grupos o individual? Por ahora, por el día de hoy lo vamos a hacer individual, hasta que ganemos confianza y ya creo que dice tiempo máximo 2 días, pero... ya no. La entrega de trabajo desde las prácticas son individuales. Las prácticas son individuales. Lo que vamos a hacer trabajos acá dentro del aula va a ser en grupos. ¿Sí? ¿Las entradas en 2 días? Pueden subir su trabajo hasta el día lunes en la noche. Lo que pasa es que algunos tienen hospital y se les complica porque ustedes intentan pegar una máquina y configurar aquí los comandos y como que no puede dar un poco más de tiempo. ¿Cuál sería el tiempo prudente para usted? Un día más podría ser. El martes. Yo no sé qué opinan. Porque nosotros tenemos rotación de los lunes y martes a Ya. Puedo dejar hasta el miércoles hasta que no me diga nada el coordinador. O sea, el coordinador del curso es el que me va, el que revisa, ¿no? Los entrega, ¿no? Yo me puedo hacer y dejar que el plazo corra hasta el día miércoles y el miércoles evidenciar que realmente han subido nuestro trabajo. ¿Sí? Lo podemos dejar hacia la interna y el día miércoles yo reviso las entregas. ¿Ok? ¿Quedamos? Bien, entonces, ahora sí tomamos un pequeño receso de unos 10 minutos. ¿Sí? 32. Estaba haciendo la exportación al blog, pero me salió esto de acá. La talla no me parece nada y el peso. No hay problema. No hay problema. La tabla
tabulación a qué se refiere? ¿A que lo que separa son espacios? Claro, es archivo de texto que guardas, claro, la tabulación puede ser entre cada variable, cómo lo vas a separar para que el software entienda. Usualmente lo podemos separar ya sea en comas, en espacios, puntos y comas, o puntos y comas. Ah, ya, porque... Quiere decir, exportar el conjunto de datos creado a un archivo de texto con nombre ejercicio 1 se use como separador de cada variable el tabulador. Ya, ya sabes cómo. Creo que importa, tiene un espacio. Y ahí está la... Tabulador creo que es el espacio. Ahí le pones el nombre que está en el Word. Pero entonces, si lo sepas, existe... En el Word de la guía Sí, tiene no, un no, nombre. pero porque es un archivo de texto, no tiene un formato preestablecido. Ah, ya. Pero aquí en la primera parte decían además que registremos o analizamos los datos. Yo lo entendí que era de manera manual, no ingresé en el primer error. Porque en la segunda parte sí es... Claro, es más laborioso, lo vas a tener la operación manual. Ajá, sí, sí, Claro, si ya lo has hecho así, no hay problema, ¿no? Pero la idea es pasarlo del Word, pasarlo al Excel y del Excel pasarlo a la bandeja. en el 2 rechacé. Entonces no hay problema. Ya, gracias. Tienes que tomar captura de todo ese proceso. Lo ideal es Ese es el 1, pues. Le tienes que tomarle captura a todo ese proceso. ¿Ah? Ahí dice la guía, ¿no? Lo que tienes que hacer.